Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Ciudad Viva que tenemos que abrir hablando de incidentes. Otra vez, en vez de conversar de lo lindo que se está poniendo este campeonato uruguayo, que ya tenemos quiénes van a jugar en la... me hace así, José, acá con el costado que no sale plano, pero me hace... Sí, muy lindo, ya sabemos quiénes son los equipos que van a jugar en la B el año que viene. Estoy antigua, ¿no? Ahora es la segunda división profesional. Pero está muy peleado ahí quiénes son los equipos que van a clasificar a las copas internacionales y quién será el campeón. Pero tenemos que hablar de incidentes porque ayer nuevamente la violencia nos muestra que está allí y que está presente en el fútbol como quizás como en ningún otro ámbito, como nos decía el canario González, que es el autor del libro Deporte y Sociedad, y es un ámbito en donde se le ha permitido estar por muchísimos años. Sí, muy complejo. Para los que no saben, ayer se estaba jugando Boston River Peñarol en el Viera, ¿no? En el Viera, en nuestro templo. Allí en el estadio de Wanderers, y a los 86 minutos de juego se suspendió el partido por incidentes en la tribuna. Algunos jugadores de Boston hicieron declaraciones a algunos medios, a Radio Nacional concretamente creo, diciendo que, bueno, habían visto incluso un arma de fuego en la tribuna de Peñarol, que incluso en el primer tiempo habían agredido al golero carbonero Kevin Dawson. Está tensa Tiraron proyectiles, rompieron el alambrado y cuando le vienen a avisar los encargados de seguridad del escenario, creo que de cada una de las hinchadas, de cada uno de los equipos, que había algo así, Leodán González tomó la decisión más que pertinente, ¿no? Sí. Y a uno le duele, yo soy amante del fútbol en general y del fútbol uruguayo mucho más, que tengamos que pasar por estas situaciones. La verdad que es triste. Sí. Tenemos que aprender, ¿no? Mucho para aprender. Les cuento que ayer, ¿se acuerdan que era la fiesta de España? Sí. Muy interesante estuvo, que se está despidiendo de Uruguay, el embajador de España en nuestro país, y hubo un ágape. Una celebración por la fiesta de España. Sí, la celebración. No, una celebración que lo hacen todos los años. Es un encuentro, pero bueno, muy interesante, pude participar y bueno, la cantidad de gente de la colectividad, no había solo personas de España, sino vinculadas también a otras digamos, representaciones diplomáticas, gente de la Intendencia, del Poder Ejecutivo, pero me llamó la atención, pero muchas personas se acercaban para, saludar, que miraban el programa. Me llamó la atención porque, bueno, no es un espacio que habitualmente que una puede llegar a esperar que saluden por eso, pero bueno, es un... lo bueno es que sí hablaron bien, básicamente. Después el resto está... No pregunté, igual lo importante siempre es que hablen. Pero bueno, celebración de una comunidad... No siempre. Hay dos bibliotecas respecto a eso, yo ¿no? Que mientras sí. hablen está bien. No, yo no estoy de acuerdo. Yo tampoco. Yo prefiero que hablen poco, pero bien. Yo lo que la sororidad bueno, se juntan y me castigan. Porque no es no, mujer, para nada. porque vos no sos mujer, no está bueno que hablen Tengo porque mi costado hablen. femenino, no se nota, pero... pero hablando en serio, había muchas, me llamó la atención muchas iniciativas de gente de la colectividad española, gallega, de Islas Canarias, que están acá y que tienen muchas iniciativas y que bueno, me parece, bueno, dicen, les vamos a acercar para ver la cantidad de cosas, se reúnen a jugar, digo, no sé, muchas actividades que me parece que es importante destacar. Incluso además se van a abrir oportunidades, me comentaban, desde el consulado para inscribir a descendientes de españoles que no se han podido inscribir, bueno, más facilidades. Bueno, no sé, me parece que hay muchas cosas de gente que vive acá en Uruguay, en Montevideo, que están haciendo cosas, que reconocen las raíces o las distintas vertientes de sus raíces, como tenemos muchos de nosotros, y bueno, será cuestión también de ir acercándonos acá en Ciudad Viva también. A mí me gusta ser incisivo con las preguntas a veces. ¿Qué había para comer? O sea que... Paella. Qué rico. Había paella, pero también había, que me llamó la atención, trozos de carne, chorizos, molleja, que supongo que también es para mostrar esa combinación entre la comida típicamente española y lo que ofrece Uruguay, ¿no? Porque crema catalana, decime que había. Postre. No, había la torta de Santiago, que es con harina de almendras.
y muy rica. Qué belleza. ¿Se acuerdan que no fue durante este No, gobierno? muy rica, muy rica. Hace algunos años se puso sobre la mesa esto de la pertinencia de las embajadas, ¿no? En determinados lugares. Y ahora que vos estabas hablando de esto que sucedió en la Embajada de España, que tuviste el placer de ir y poder contarnos esta vivencia, también pasó con la Embajada de Gran Bretaña, que el embajador era un gran precursor de este encuentro de culturas que siempre es pertinente. Faye O'Connor también, la actual embajadora, es otra de las que siempre está tratando de unir estas dos formas de vivir el mundo, no de entenderlo, pero sí de vivirlo. Y realmente creo que son hallazgos de esa cultura de la que somos hijos, de la que tenemos quizás raíces comunes o no, pero que podemos encontrar en el presente. Así que bienvenidas esas novedades que seguramente también traeremos a la pantalla. Además, lo vinculo con lo que decíamos antes de la violencia. El encuentro es fundamental en cualquier tipo de situación humana, ¿no? Digo, Sí. si se producen esos encuentros, no está bueno en ningún ámbito, ¿no? Y eso es lo que hay que tratar de lograr, una mejor convivencia. Totalmente de acuerdo. Y encuentro. Lo que estuvo peleado fue ayer en el Parlamento. Yo le iba a ¿no? decir, en un rato nos vamos al encuentro del Centro de Gestión de Movilidad con Sofía Umbre, pero antes un breve comentario de lo que pasó ayer a nivel parlamentario con esta comisión general, citando al ministro del Interior Luis Alberto Heber y otras autoridades de gobierno como Rodrigo Ferrés y Álvaro Garcés. Dejó más dudas que certezas, según nos decía Lilian Quechichán, la senadora del Frente Amplio, hace un ratito en MBD Noticias, porque, entre otras cosas, dijo que Ferrés mintió en la Comisión General, ¿no? Claro. Sobre la contratación o el cargo o el puesto que ostentaba Astesiano. Sí, porque Ferrés, consultado sobre Astesiano, dijo concretamente que no era el jefe de la custodia de presidencia, sino era uno más. Y bueno, ahí el representante del Frente Amplio mostraron documentos que el mismo Ferrés había firmado, que lo mencionaba como jefe de la custodia en uno de los viajes que hizo al exterior, O sea, ¿no? Incluso tarjetas. Contradijo su propia palabra. O sea, mintió o no mintió, eso va en cada uno, pero contradijo su propia palabra, quedó constatado en lo que manifestó en el Parlamento, es diametralmente opuesto a lo que firmó en un documento público. Y bueno, eso, ¿Será que esa firma? esa duda no quedó. Eso creo que fue una de las certezas de que hay dos visiones distintas de lo que ocurrió por la misma persona, por parte de la misma persona. Veo que los jerarcas firman mucha cosa, capaz que en la pasada a veces estaba firmado. Bueno, pero el mismo Pero presidente dijo que, digo, a ver, más allá, si no era el jefe de la custodia, Estaba ahí. era la persona más cercana al presidente en materia de custodia. Pero igual puede llegar a ser casi un detalle con todo lo que hay atrás, ¿no? Claro. Con todo lo que se está investigando a nivel judicial, porque si es que esa pertenencia o liderazgo de una red de crimen, ¿no? Eso, y además en el seno de la torre ejecutiva. Y bueno, eso es lo que hay que seguir investigando. El Frente Amplio va a reunirse el próximo lunes para determinar qué pasos va a seguir a nivel parlamentario, por lo menos, con respecto a este caso, según nos decía la propia coordinadora de la bancada, Lilian Quechichán, hace unos instantes nada más en MD Noticias, pero dijo que hubo poca novedad en lo que declararon ayer en el Parlamento. Una sesión que fue cerca de 10 horas, ¿no? Sí. Terminó a las 12. Yo pensé que iba a ser más larga, y todavía 11:30 de la noche miro. Llegaba y con el tupper de la paella mirando dije, ahí. no. Ah, no. Y miro, estaba hablando el ministro Heber, yo dije, no, esto va a ir para largo, y media hora más terminó. Sí. Pero bueno, fue intensa, está colgada además en YouTube, se puede ver, quienes no la pudieron seguir, es interesante. A mí me gusta mucho, creo. Sí, sobre todo cuando hay temas polémicos, picantes como este, que bueno, vamos a ver cómo sigue, ¿no? Porque esto es una historia que se va conociendo capítulo a capítulo. Bueno, nos vamos a ir al Centro de Gestión de Movilidad porque ya nos está esperando nuestra querida Sofía Umbre, a quien ya le damos los buenos días. Sofi, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola, muy buenos días, ¿cómo les va? Bien, Sofi, un placer saludarte. Una mañana que recién me están diciendo que empezó a lloviznar. Hasta hace un rato estaba previsto, ventosa. pero que esperen porque Sí. me voy a charco. Sí, pero- sí. Está feo, Sí. por lo menos está feo y hace un rato estaba complicado para las que somos alérgicas, la pelusa volando, muy complicado. Con el la verdad. viento es bastante complejo. Yo sé que el clima no es su métier, es el tránsito, pero bueno, cuando llueve y demás mezclamos las cosas, ¿vio? Se puede hacer un popurrí a veces de cosas. Bien. Pero bueno, sí, yendo al tránsito, tengo para comentarles varias cosas. Primero que nada, información importante en un cruce bastante importante de la ciudad, como es 8 de octubre y La Habana. Hace varios días
se está realizando una reparación de saneamiento en ese cruce y por lo tanto los semáforos están apagados y es probable que permanezcan en este estado un par de días más hasta que se culminen estas reparaciones. Así que eso para tener en cuenta. Por otro lado, hay algunas demoras en algunas arterias de la ciudad, como lo son Avenida Italia, a la altura de Solano López, en sentido hacia el centro, también en General Flores, desde Guerra hasta Luis Alberto de Herrera, y por la calle Boulevard Artigas desde Rivera hasta la zona del Shopping Tres Cruces. Esos 3 puntos están un poco enlentecidos en esta mañana. Afortunadamente, bueno, no tenemos siniestros de tránsito registrados, ni vehículos detenidos, ni ningún otro tipo de desperfecto, por ejemplo, en semáforos, pero esta es la información de cómo viene fluyendo el tránsito en estas horas. A su vez, va a haber mucho movimiento aquí en la zona de la Explanada, a unas cuadras de donde está el Centro de Gestión de Movilidad, porque justamente en la Explanada, allí como están viendo en imágenes, se va a alargar a las 9 de la mañana un evento ciclista que, bueno, el recorrido que va a realizar es desde la Explanada de la Intendencia, Constituyente, Santiago de Chile, Gonzalo Ramírez, Carlos María Morales y la Rambla hacia el este. Así que va a estar bastante movido en este punto dentro de un ratito, también para que lo tengan en cuenta quienes no salieron de casa y pueden elegir alguna ruta alternativa, tenerlo en cuenta. Cortes de tránsito que están previstos para la jornada de hoy, siempre y cuando, como siempre, si bien esto es tránsito, se mezcla un poco con el clima y a veces las lluvias no permiten que se realicen algunos trabajos por el pavimento mojado, justamente, pero están previstos que se corte Andes entre San José y Soriano de 8 a 14. Hasta las 14 horas va a estar cortado por Hormigonado. Martín C. Martínez entre Bransen y Ana Monterroso. Este es un corte que se extiende hasta el 14 de octubre. Dubi Mioso Terra entre Nicaragua y Paola desde el día de hoy y hasta el 20 de octubre. Y además, en otra información de interés, hoy es el Día del Centro, lo que quiere decir que el estacionamiento en la zona del centro, Cordón y Ciudad Vieja, el estacionamiento tarifado, es gratuito durante la jornada de hoy. Así que bueno, compañeros, hasta acá toda la información. Muy, muy completo como siempre, Sofi, un placer, muchas gracias y vamos a estar atentos a tus recomendaciones de allí, como siempre, como vos decías, @IMTránsito, @MDTransporte, todo lo que ocurre como siempre en tiempo real. Sofi, si es el día del centro, entonces no cobran estacionamiento. Exacto, en el horario del estacionamiento tarifado, que es de 10 a 18, no se cobra el estacionamiento tarifado el día de hoy en la zona del centro, Cordón y Ciudad Vieja. Lo dijo Sofía Umbre, gracias. Hasta luego, buena jornada. Igual. Divino. Muy bien. Buen día para hacer compras, ¿no? Para ir a estacionar, aunque uno no tenga nada que hacer en el centro, de poder estar ahí. Solo porque es gratis, va y estaciona. Sí. Y que lleva la reposera en la valija. Y no, Pensar, hoy que toda la no hay plata que estoy tarifado, ahorrando. me siento acá y toma, ¿qué más a cobrar, inspector? Es 13 de octubre y estoy ahorrando un montón de plata, pero Sí. está como fresco para ir. Hoy venía por la Rambla yo y veía la arena y pensaba, bueno, todo lo que implica luego el proteger esa zona tan rica de nuestra ciudad, esta zona costera, porque realmente el viento hacía volar muchísimo este material, ¿no? Les cuento que para hoy jueves se prevé una mínima de 9 grados y una máxima de 17 grados, con cielo nuboso y periodos de cubierto. Probables precipitaciones escasas y aisladas. Temperatura en descenso y un día muy ventoso. La verdad que horrible, habíamos anunciado que iba a estar feo, así que yo me vine muy abrigada y de mañana hacía calorcito, estaba precioso. Pero ya sabemos que en la tarde va a virar, el viento norte cambia a viento sur y se viene el estallido, 9 grados de diferencia con respecto al día de ayer. Con mucha arena, además. Sí, con mucha arena. Lo expliqué bien, ¿no? Para mañana. Grado 5 en explicar lo que es Divino. Para mañana viernes se prevé cielo claro y algún nuboso, 6 la mínima, 15 la máxima. El sábado no vamos a poder lavar ropa porque precipitaciones también escasas y aisladas. La temperatura mínima será de 7 grados y la máxima de 19. Muy bien, así las cosas. La situación sinóptica. Eso es niebla, ¿no? Eso iba a decir, eso es niebla. Sí. Bueno, ahí lo tiene, el salvo rodeado de niebla. Lindo, Cuénteme lindo. cosas. Bueno, algunas de las cosas que vamos a hacer, me voy a ir a Charco. ¿Sí? ¿No? Voy a ir allí a calle Maldonado, voy a estar recibiendo a Javier Arias, que presenta su último libro, es un escritor español que vivió en parte de su adolescencia en Argentina y es autor de el último trabajo que tuvo es Algún día volveré a buscarte, un libro precioso
que habla de una historia de abandono de un niño que queda en la playa. No lo voy a apoliar, como dicen ahora, ¿no? Pero toda la vida como esperando a su madre que lo volviera a buscar, porque dijo, quédate aquí, ya vengo, la madre nunca volvió. Y bueno, a raíz de eso, él de adulto puede resolver la historia, él siendo policía. Pero no vamos a hablar solo del libro, aunque fundamentalmente de él, porque en realidad quedan plasmadas muchas líneas, ¿no? Hablando de la migración, de la soledad, de la búsqueda que puede llegar a tener una persona, el ser querido, ¿no? Bueno, hay como muchos temas humanos, muchas líneas que atraviesan el libro y que siempre da como para pensar. Pero es un libro interesante, aunque al principio puede parecer como doloroso, ¿no? Ponerse en la piel de un niño abandonado. Me hizo acordar a Marco, la historia de Marco. ¿Cómo lloramos? ¿Cómo lloramos? No, la canción es tristísima. Pero vos la la vino a sos buscar, No, pero la conozco, olvídate, te parte el alma. ¿Era de su edad? ¿Usted la miraba? Yo soy modelo 81, señora. No, la habrá visto en YouTube. Qué feo, En ella lo vio en 81. YouTube. Modelo 81 descapotable. Bueno, estamos en Twitter, @TV Ciudad Viva. Por allí se pueden comunicar con nosotros. Muchas gracias a todos y todas los que ya lo están haciendo. También en nuestro Instagram, TV Ciudad, y también en Facebook, TV Ciudad UI. Allí, bueno, varios comentarios se han llegado, como siempre, hablando de la elegancia de mis compañeras, así que mucho agradecemos. Muchas gracias. Vamos a tener también, además, cuando vos te vayas al charco, Sí. mientras esperamos tu presencia allí, desde ese precioso... Perdóneme, porque necesito interrumpirla. Dale. Escuche. Es tremendo. Me voy a poner a llorar. Te parte No el hagan alma eso. este tema. Sí, No. no. Es una canción que la sabemos cantar también. Sí, Claro, sabemos la letra todos. En un pueblo italiano, al pie de la montaña. Lástima. vive Pobre, iba a nuestro amigo Bahía Marco. Blanca a buscar a su madre. ¿Sí? Qué historia. Espantoso. Pero No. también, a ver si... Y después, Es la madre espantoso, Pilar, se es fue. espantoso. Es horrible, pero la mirábamos y tampoco salimos traumados por eso. Porque Palmó. ahora parece que... ¿No? ¿Estamos No de sé. acuerdo? Parece No que sé. ahora estamos cuidando tanto a los niños que no ven cosas y ellos ven cosas peores. La vida tiene cosas duras y... El reggaetón tiene cosas peores. No, Y pero- pobre pero Marco. si los queremos cuidar a veces tanto y de las historias que son parte de la vida. Lo hablaban ayer Está bueno conocer. las mujeres de las organizaciones en apoyo de lucha contra el cáncer de mama, lo hablaban, a veces tuvimos todo ese cuidado y hoy los niños tienen mucho más entendida cuestiones como el cáncer de mama que lo teníamos nosotros en aquella época en el que nuestros padres como que nos dejaban como aislados de absolutamente todo. Y los chiquilines... O no decíamos el nombre y ellos, a ver, a uno le cuesta decir algunos nombres, ¿no? Mencionar algunas enfermedades y los chiquilines lo dicen, digo, mamá, Con tiene mucha cáncer. naturalidad. Digo, mucho, Sí, sí. Está. Totalmente. Es así como nos Es por cuesta a ahí. nosotros. No hay que ocultar las cosas. Bueno, la interrumpí, Tavares, discúlpeme. No, Lo que pasa es que es muy Marco pertinente. ameritaba, discúlpeme. Muy pertinente, muy Pero- pertinente. Y qué suerte que la cortaron porque es No, hay lacrimógena. gente llorando en el estudio, ¿eh? Sí. Silvana, ¿estás bien? Sí, Silvana, cálmate. Es tiempo de contarles entonces cuál es la entrevista que vamos a tener enseguida de la pausa, porque vamos a recibir con mucho gusto a Sergio Somarúa, él es el secretario general de SINTEP, el Sindicato de los Trabajadores de la Educación Privada, de la Enseñanza Privada. Están viviendo una jornada de paralización, pero de una escalada de conflictividad que viene desde hace muchísimo tiempo y que no parece que encuentra soluciones. Entre otras cosas, la paralización de hoy trae consecuencia para los chiquilines que concurren a los centros CAIF, que forman parte de todo este núcleo que incluye a la enseñanza privada. Hablar de estos temas, de cómo se sale de este nivel de conflictividad en el que se ha usado, por ejemplo, la palabra inflexible, vamos a estar conversando con mucho gusto con el secretario general de SINTEP. Muy bien, nos vamos a la pausa. Ya seguimos con Ciudad Viva, quédese. Sí, venimos, nos dijeron que venimos, Nos dijeron ¿no? que venían por acá Con todo ese recién. énfasis de día Gracias, jueves, qué chiquilines. lindo que es trabajar en este canal que tiene esa fuerza un día jueves. Pujante como es Ciudad Viva, que en el día de hoy queremos dedicar a una de nuestras intérpretes de lengua de señas, a Valeria Oliveros. Nos encanta decir que no solamente los informativos, como fue obligatorio a partir de la ley de medios, Sí. este canal es un precursor de la lengua de señas, pero es gracias a estas personas, a estos compañeros de trabajo que hacen posible que en nuestra pantalla todos los programas periodísticos, todos los programas en vivo que salen en la pantalla de TV Ciudad son interpretados. Así que un beso muy grande, Valeria, y muchas gracias por tu trabajo, Diana. Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. Salúdela, Somarúa, usted también que está allá, que estaban en pantalla recién. Ahí Bueno, está. un saludo a toda la audiencia, a todas las trabajadoras y trabajadores del canal y en particular a Valeria por su cumpleaños.
Y una breve reflexión, ¿no? Que a veces pasa desapercibida esto que voy a decir. Pero sin trabajadoras y trabajadores no hay valor. No hay valor. Lo que hacen ustedes, lo que hacen los camarógrafos, los sonidistas, los compañeros y compañeras de producción, la compañera que hace esta importante tarea de comunicación, sin trabajadores y trabajadoras el mundo no se mueve. Así que aprovecho a saludar a Valeria, pero también al conjunto de los integrantes del canal. Nos sumamos y es un muy lindo mensaje. Profe de filosofía. Por ahora. No se nota, ¿no? No se nota, no se nota. Bueno, está Sergio Somaruga con nosotros, secretario general del SINTEP, porque, como le decíamos, en esta jornada se viene realizando una paralización de actividades, esto es por 24 horas, algo que ya nos decía Somaruga, que estaba, bueno, hablado previamente además, pero esto es en reclamo de mejoras en las condiciones laborales, un conflicto que se viene arrastrando desde hace ya mucho tiempo, ¿no, Somaruga? Un conflicto que sí. Innecesario si hubiera primado la sensatez, el diálogo y la negociación. Cada vez que nosotros hacemos un conflicto generamos un desgaste social. Hoy hay una paralización en todo lo que tiene que ver con la enseñanza no formal dentro de la enseñanza privada. No está paralizada toda la enseñanza privada, sino este subgrupo en particular, que es el que atiende a niños, niñas y adolescentes en centros socioeducativos que están en convenio con INAU, o sea que dependen de INAU a través de las tercerizaciones, tanto desde el punto de vista económico, desde el punto de vista legal, como desde el punto de vista pedagógico. Este es el sector que hoy está paralizado porque hay un conjunto de derechos laborales y salariales que están siendo desconocidos por INAU, en particular por su presidente, Pablo Abdala, que es con quienes hemos intentado negociar sistemáticamente desde que asumió hasta el día de hoy, y no hemos tenido oportunidad de establecer un escenario razonable y sensato de negociación por temas que son importantes porque tienen que ver con valorizar el trabajo de trabajadores y trabajadoras que hacen que el mundo funcione. Y en este caso, que el mundo funcione tiene que ver ni más ni menos que con el derecho a la educación de unos 80.000 niños, niñas y adolescentes que se atienden en este universo de centros educativos. ¿Y cuáles son los principales reclamos? Bueno, ahí tenemos un asunto que es muy sentido, que tiene que ver con una postergación salarial y con una discriminación dentro del sector, que es el no pago de la prima por antigüedad. Si tú trabajas en un colegio, cobras una prima por antigüedad. Si tú trabajas en una academia de idiomas, que está dentro de la enseñanza privada también, cobras una prima por antigüedad. Ahora, si tú trabajas en un CAIF, con los niños y niñas con los derechos más vulnerados, no cobras la prima por antigüedad. Ahí está la discriminación y la postergación salarial, porque el no cobro de esta prima por antigüedad implica cobrar mucho menos de lo que por derecho debería cobrarse. El pago de la antigüedad está reconocido por Consejo de Salarios y una resolución de Consejo de Salarios, cabe recordar que desde el punto de vista legal tiene una obligatoriedad en materia de cumplimiento. Pero claro, las ONG, que son las que gestionan estos centros por la modalidad de tercerización que antes les mencionaba, dependen económicamente de INAU. Entonces, INAU no provee los fondos para el pago de la antigüedad que las asociaciones civiles, las ONG quieren pagar, lo reconocieron por Consejo de Salario, no lo pueden hacer. Por eso el reclamo es hacia INAU. ¿Pero están los fondos? Los fondos están, pero están en manos de INAU. Lo que no está es la voluntad política de hacer efectivo el pago de esos fondos a las ONG para que a su vez las ONG le paguen a las trabajadoras y los trabajadores. ¿Y qué dice INAU? ¿Por qué INAU falta lo esa que voluntad desconoce, política? INAU desconoce la resolución de Consejo de Salario y desconoce el proceso de negociación labrado en actas en el Ministerio de Trabajo durante el 2019. Toda esta documentación pública, jurídica, emergente del propio Ministerio de Trabajo, fue entregada a la Comisión de Población y Desarrollo del Parlamento Nacional, el Parlamento Nacional, porque también recurrimos al Parlamento a los efectos de colaborar a destrabar esta actitud de intransigencia que viene caracterizando la conducción de Pablo Abdala con relación a este conflicto. Ahora, Abdala es una persona que siempre está abierta al diálogo. ¿Por qué se da este roce o este cruce bastante fuerte? ¿INAU está incurriendo en una ilegalidad, por ejemplo? INAU está incurriendo en un desconocimiento de los acuerdos de Consejo de Salario y del desconocimiento de un proceso de negociación que se entabló en el Ministerio de Trabajo y que consta en actas. Eso por un lado. Pero además está minusvalidando el valor del trabajo de cientos y cientos de trabajadoras y trabajadoras en todo el país que desarrollan diariamente su función educativa en estos centros y que garantizan ni más ni menos que el derecho a la educación. Entonces, la intransigencia yo creo que nos lleva por un mal camino. Este paro de hoy hubiese sido evitable. Pero es más, nosotros a sabiendas de que trabajamos con población con derechos vulnerados, producto de una política económica, no producto de la naturaleza, le ofrecimos a INAU
que con el descuento de los jornales, porque cada vez que paramos hay un descuento, con el descuento de los jornales de todas las trabajadoras y trabajadores que pararan hoy, se pagaran ticket alimentación para ser entregados a todos los centros en el correr de estos días anteriores, lunes, martes y miércoles, lunes fue feriado, para que todas las familias recibieran a través de ticket alimentación la cobertura alimentaria para sus niños y niñas. Lamentablemente no recibimos ninguna respuesta. Y además, quiero decir otra cosa, nos pusimos a plena disposición del INAU, a pesar de estar en conflicto, a plena disposición para ser el sindicato el encargado organizativo de la distribución de estos tickets alimentación que se pagaban con nuestro propio salario, ¿no? Producto del descuento de jornal. Lamentablemente, hasta en eso no tuvimos una devolución de parte de INAU. Esta política, esta visión, esta actitud colaborativa del sindicato también se vio en tiempos de pandemia, porque esta discusión de este reconocimiento que está en los consejos del salario del 2018 tuvo como una pausa en tiempos de pandemia, de esperar a que hubiera un tiempo mejor, y eso leía en alguna declaración tuya previa, creo que en Montevideo Portal, que no había sido reconocida esa postura del sindicato de atenuar ese gasto del INAU en tiempos de pandemia. Hay veces que uno entiende que quien piensa distinto tiene otra visión, otros valores, otra ideología, otra visión del mundo, en fin. Pero entiende que la contraparte, además de tener sus razones, también puede tener gestos, ¿no? Gestos que colaboren a que las diferencias sean dirimidas con mayor sensatez. Y ese sentimiento de ingratitud lo tenemos también, porque cuando Pablo Abdal asume la presidencia, fue en abril, un mes después recién del cambio de gobierno, nosotros fuimos a reunirnos con él y le explicamos todo este proceso y dijimos, Pablo, nosotros vamos a poner entre paréntesis, mientras dure la emergencia sanitaria, nuestra plataforma, por más cara que para nosotros sea, por más sentida e importante que para nosotros es la plataforma. Y nos ponemos a disposición para que durante la emergencia sanitaria todo lo que podamos hacer contá con nosotros. Pasaron 2 años para que se levantara la emergencia sanitaria. En esos 2 años tuvimos muchísimas coordinaciones para implementar iniciativas en el marco de la pandemia. La plataforma quedó paralizada, pero no solo quedó paralizada la plataforma, sino que en el decurso de esos 2 años, el directorio de INAU tomó decisiones que barrieron con derechos conquistados por el sindicato a favor de las condiciones de trabajo de las personas que se desempeñan en los centros CAIP, como por ejemplo la formación profesional. Habíamos logrado desde el 2008 que las personas que se formaran técnicamente en primera infancia tuvieran un beneficio que es compensar horas de trabajo por horas de estudio. ¿Para qué? Para incentivar, para promocionar la formación técnica que implica mayor y mejores condiciones para el desenvolvimiento pedagógico, pero además mejor atención educativa para los niños y las niñas. Porque mientras más formado, más herramientas. Claro. Eso se barrió. Se barrió también con el pago... ¿Por decisión política? Por decisión política. El argumento que nos dan es, terminó la pandemia y terminó este beneficio, pero este beneficio, que es un derecho en realidad que promueve el estudio, la formación profesional, viene del 2008, no tiene nada que ver con la pandemia. Y esto está documentado, existe la documentación, la entregamos en el Parlamento Nacional. Sí. Lo mismo pasó con el pago de la adicional salarial para las personas que logran el título terciario. Vos te recibís, trabajás, tenés familia, niños, niñas, hacer mandados, lavar ropa, en fin, estar preocupado por la lluvia porque dejaste la ropa toda la vida y además vas de noche a estudiar. Te recibís, cobrás un 7,7% más de salario, que es un aliciente económico, se dejó de pagar. Para los que ya lo cobraban, lo siguen cobrando, pero los nuevos egresados no lo están cobrando. No corre más. Entonces, son medidas que uno dice, ¿y por qué? ¿Por qué el ahorro castigando a los trabajadores y castigando la formación profesional que le hace tanto bien a las personas, a los niños y a la familia de los niños con eso? ¿Por qué? Claro, cualquiera que se pone en el bolsillo un docente lo siente justamente y pero no solo el bolsillo, acá está el tema del bolsillo y la profesionalización. Sí. Es ganar, ganar. Entonces, cuando uno se enfrenta a este tipo de situaciones y dice, yo no quiero hacer paro, no tenemos, porque el paro implica un descuento, pero el paro implica una repercusión social que afecta a personas, claro, que son con las que trabajamos. Pero entonces, detrás del nuestro compromiso pedagógico y nuestro compromiso ético no puede ser el salvoconducto para el incumplimiento de los derechos laborales. No puede ser, no está bien.
Sergio, no me quiero de tema con algo que mencionabas antes y tiene que ver con, bueno, con esta paralización de esta jornada que de alguna manera está afectando, si no me equivoco, corregime, unos 470 CAIF por ahí. Sí, además se suman centros que atienden a la niñez de 4 a 12 años, que son los clubes de niños y niñas, y centros juveniles que atienden a adolescentes que van de los 12 a los 17 años. ¿Sos consciente de que muchos van a decir, bueno, para el sindicato y estos chicos de población vulnerable hoy no comen, por ejemplo? Ustedes Sí. plantearon una situación, ¿por qué, no sé, una solución, digamos, ¿no? Este del descuento, de poder, bueno, solventar lo que falte hoy con ese descuento que le hacen a los trabajadores? ¿Por qué el INAU crees que no aceptó esta medida? ¿Es una cuestión ideológica? No lo sé. Pero sí quiero decir esto. Hay mucho juego político en las autoridades con respecto al tema de la comida de los niños y las niñas, ¿no? El 45% de los adolescentes que concurren a los liceos públicos padecen inseguridad alimentaria. El 10% de inseguridad alimentaria crónica, grave. En Uruguay, los niños y niñas de 0 a 6 años, el 22,5%, que parece un número, pero en realidad es vida, viviendo mal, son pobres. ¿Qué significa la pobreza? Que no tenés asegurado el derecho a alimentación ni los servicios básicos. Entonces, cada vez que sale el debate de la alimentación por los días de paro, yo me pregunto, ¿qué valor ético está atrás? Cuando en realidad el sábado, el domingo, el feriado, en las vacaciones, tampoco está ese derecho a la alimentación. Pero aún así, vuelvo a lo del inicio. Nosotros pusimos nuestros jornales de paro, dijimos, no, ustedes con esto van a recolectar mucho dinero, porque son miles de jornales que no van a pagar. Con una pequeña parte de ese ahorro, por producto del paro, compren ticket de alimentación y nosotros nos encargamos gratuitamente de distribuirlos. Y no tuvimos respuesta. ¿Por qué? No lo sé. ¿Eso por qué vía se hace? ¿A dónde se plantea? ¿A las autoridades Nosotros le directamente? enviamos una nota institucional. Porque se puede perder en el marco de la burocracia, la administrativa. Sí. Nosotros lo mandamos institucionalmente al INAU por la vía correspondiente Sí. y con la cual acusan recibo habitualmente. En este caso ni siquiera acusaron recibo, pero se lo mandamos a Presidencia de INAU y también a los integrantes del directorio. Ahí, hablando de ahorro, hay otra denuncia del sindicato que habla de un ahorro, o sea, no ejecución, de 40 millones de dólares en el periodo 2020-2021. Un ahorro que está ratificado en la rendición de cuentas. ¿Qué explicación le encuentran? Bueno, en este mismo canal pasó algo muy grave. Yo hice esta denuncia y Pablo Abdala me acusó de mentir. Y yo puedo tener diferencias con alguien, pero siempre voy a ser muy respetuoso de la honorabilidad de la otra persona, ¿no? Entonces eso también fue doloroso, porque esta información está en la página 9 del tomo 3 de la rendición de cuentas del 2020 y en la página 10 del tomo 3 de la rendición de cuentas del 2021. O sea, la información de la devolución de los 40 millones de dólares que hace INAU al Ministerio de Economía para abatir el déficit fiscal, que parece ser la prioridad nacional, y no abatir el déficit de derechos que padecen la niñez en Uruguay, está documentada en la propia documentación del gobierno. Pero miren ustedes, ¿de dónde se ahorran estos 40 millones de dólares? 550 millones de pesos se ahorran en el área educación. Y hay que tomar en cuenta que hay 35.000 niños y niñas de 0 a 3 años en Uruguay que provienen del quintil más pobre, del quintil 1, que no tienen asegurado su derecho a la educación, que no concurren a ningún centro CAIF. Es un montón. Un montón. 90 millones de pesos se ahorraron en el área salud. ¿Saben cuánto la violencia? Esto es tremendo, tremendo esto. Esto es tremendo. Tendríamos que decir, bueno, nos tendría que dar vergüenza nacional, el Día de la Vergüenza Nacional. La violencia hacia niños, niñas, y denuncias institucionalizadas con registro. Pasamos de 5.000, 4.900 denuncias en el 2021, en el 2020, a más de 7.000 en el 2021, perdón. Y en lo que va del 2022 hasta mediados de año van 6.000 denuncias. Entonces se ahorraron 90 millones de pesos en el área salud en un contexto en donde crece el abuso y la violencia hacia las infancias. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de ahorrar allí en el área de salud? Y hablamos de no ejecutar Atención. presupuesto de plata que vos tenés Sí. para implementar políticas, para contratar profesionales, para mejorar equipos, para desarrollar infraestructura, para estar más presente en territorio, para acompañar a familias, para dar la atención psicológica y emocional a esos niños y niñas y a las familias. Y no se hizo.
porque la plata se devolvió. Casi 1.000 millones de pesos en prevención social se devolvieron en los 2 años. Ahora esa plata es necesaria para hacer todo Pero eso. fíjate una cosa. ¿Por qué se devuelve? Pero fíjate una cosa, esa es una pregunta que yo no puedo responder, porque no soy yo el que toma esa decisión. Lo que veo es que hay una política económica que tiende a favorecer a unos pocos y a perjudicar a las grandes mayorías, porque cuando miro la economía nacional, el año pasado Uruguay creció un 4,5%. Sin embargo, tenemos casi 500.000 de personas entre el desempleo, la informalidad y el subempleo. Tenemos una pérdida promedio de los salarios del 4%. Tenemos 150.000 jubilados y pensionistas que son pobres porque cobran 15.000 pesos por mes cuando la línea de la pobreza está en 16.800. Pero el país no está en crisis. Para este año, las proyecciones económicas son de un crecimiento de más de un 5%. La economía se viene expandiendo. Hay 50.000 millones de dólares en el sistema financiero del 1% más rico. Es el PBI, es la riqueza de un año. La riqueza que todas las trabajadoras y trabajadores de Uruguay producen en un año, la tiene el 1% guardada en los bancos. Entonces, ¿cómo explicar esto? Y esto no pasa, no es como la manzana que cae del árbol, que es producto de la fuerza de la gravedad y del desarrollo natural del árbol y del fruto. Esto es producto de decisiones políticas que alguien toma. Esto no pasa porque sí. ¿Por qué se devuelven estos 1.000 millones de pesos para el área de prevención social en un país que tiene inseguridad alimentaria en la niñez y la adolescencia? ¿Y por qué hay una decisión política? Porque necesidad de gastarlo hay. Claro. Hay visiones quizás muy distintas y hay una conflictividad. Para que la gente lo sepa, supongo que está entendido, porque esto forma parte de la vida cotidiana de un montón de personas cuando hay una paralización parcial, como ha venido sucediendo en esta búsqueda de una solución por parte del INAU y del sindicato y de CITEP. Ha habido paralizaciones parciales, el llegar a este paro de 24 horas fue una decisión que llevó su tiempo y trató de evitarse por parte del sindicato. ¿Cómo se sigue adelante en esta inflexibilidad, porque la definición que da el SINTEP, y también en esas visiones tan distintas de lo que se necesita? Y yo creo que hay que hacer concesiones mutuas, de poner... Esto no puede ser un juego de poder, no puede ser una lucha a ver quién gana. Eso es una trivialización de la relevancia del problema. Yo, después que salí del programa, que estuve acá mismo con Pablo Adara, que lamentablemente no aceptó el debate y... En la letra chica. En la letra chica, yo tuve que venir primero, él vino después, yo no tuve derecho a réplica. Me acusó de cosas graves, en fin, de mentir, manipular información. Aún así todo, cuando termina el programa, yo me acerco y le digo, Pablo, si el problema no es personal, primero que nada, tengo todo el respeto del mundo a tu persona, no es personal, y si para vos yo soy un problema, yo me salgo de la negociación. Y que vayan otras compañeras y otros compañeros a representar. O sea, todas las líneas buscamos, fuimos al Parlamento, fuimos al Ministerio de Trabajo. El tema es que cuando del otro lado hay una intransigencia y una desvalorización de las trabajadoras y los trabajadores, es muy complicado. Y yo no tengo vocación de alfombra. No tengo vocación de alfombra ni de florero. Yo no estoy ni de adorno ni para que me pisoteen. Estoy para buscar soluciones a problemas significativos que tienen que ver con el derecho a la educación y con el derecho de los trabajadores y las trabajadoras que hacen que el mundo ruede, que el mundo funcione. Entonces, a preponada, como decía mi mamá, sí. Por las buenas todo, Claro, por las pero buenas. a prepa nada. Está bien, bueno, ese es un buen código de vida ese. ¿Qué dijo Abdala cuando le propusiste eso? Me acusó de operador del Frente Amplio. Yo no mido esto en votos, mido esto en términos de justicia social, de derecho. No estoy para los cálculos menores. Estamos prácticamente en el final. A todo esto, en el marco del conflicto general que mantiene el SINTEP y estas diferencias con el INAU, a nivel de pérdida de condiciones laborales y salariales también, ¿qué dice el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social? El Ministerio de Trabajo, varias bipartitas, tripartitas. Sí, el Ministerio de Trabajo, el tema es que el Ministerio de Trabajo entiendo que podría ser más proactivo, pero esto es una decisión política del Ministerio de Trabajo, del ministro, en fin. Y por otra parte, INAU va voluntariamente, nadie va obligado al Ministerio de Trabajo. Si vos no querés ir, no vas. Entonces, entre un ministerio que podría ser más proactivo de lo que es y un INAU que tiene un presidente que está muy cerrado, muy intransigente,
es muy difícil. Por eso fuimos al Parlamento a pedir también la mediación del Parlamento, porque nosotros necesitamos salir de este conflicto. Necesitamos salir de este conflicto porque los derechos son legítimos, necesitamos salir de conflicto porque no queremos afectar la atención educativa y necesitamos salir de este conflicto porque si no, el mismo se va a ir recrudeciendo, porque como dije antes, no tenemos vocación ni de alfombra ni de florero. Bien, me queda una última, porque hay una frase, me gustaría que mencionáramos las actividades de hoy en el marco de esta paralización, y nos queda un minuto de entrevista, pero hay una frase que da cuenta de esta inflexibilidad, ¿no? O capaz que es una explicación, porque Pablo Dalla lo que dice es que el conflicto está mal dirigido porque SINTEP no es contraparte del INAU en ninguna relación laboral. Y eso puede explicar buena parte de lo que sucede. ¿Lo puedes explicar un poco corto tiempo? Sí, son tercerizados. Los CAIF son tercerizados. Son del Estado, pero los terceriza. Los CAIF pagan el sueldo con plata de INAU. Los CAIF, si despiden a un trabajador, le tienen que pedir permiso a INAU y el despido lo paga INAU. La normativa laboral la define INAU, en parte, y todo el liderazgo pedagógico lo ejerce INAU. Decir que no tengo nada que ver es una negación del principio de realidad. Perfecto. Sergio, ¿qué actividades hay en el marco de esta paralización? Hoy concentramos a las 10 de la mañana en la sede principal del Ministerio de Trabajo y de ahí nos dirigimos hacia el edificio central de INAU en la calle Piedras, a unas 6 cuadras, en donde vamos a desarrollar un meeting, en donde vamos a denunciar la situación, a explicar cómo vamos a seguir y a defender nuestros derechos laborales y salariales y el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes. Mirá si los reciben hoy. Perfecto. ¿Me contás? Si nos reciben, vamos a estar muy agradecidos. Bien. Sergio Zumaruga, muchas gracias como siempre, ¿eh? Gracias a ustedes. Un placer. Un placer. ¿Pausa? Nos vamos a una pausa. Muy bien. Volvemos enseguida. Son las 9 de la mañana, 21 minutos y vamos a salir de los estudios de TV Ciudad al encuentro del móvil con Luca Veloz, a quien saludo nuevamente. Luca, buen día. Bueno, muy buenos días nuevamente, José María. Estamos aquí en la zona de Avenida Civils, antes Camino Civils, ahora Avenida Civils y Mirungá, muy cerca del barrio de Las Torres, en realidad entre el barrio de Las Torres y el Paso de la Arena, porque la Intendencia de Montevideo lleva adelante una serie de relocalizaciones de los instrumentos de fiscalización electrónica, del tránsito, los radares, y una de las zonas, uno de los puntos donde está instalado un nuevo radar es aquí. Otro, por ejemplo, en Boulevard Artigas y Canelones, allí también en la zona de Boulevard Valle y Ordóñez, lo que era propios e instrucciones, también en la zona de Varela y Cerrato, también allí instalaron los semáforos. Aquí, por ejemplo, los radares. Aquí en Civils el límite es 45 y ya se ve cómo algunas de las personas vienen disminuyendo la velocidad porque hay cartelería que lo indica. Estamos con la directora de tránsito de la Intendencia de Montevideo, la ingeniera Fernanda Artagabeitia. Bueno, esto, ¿qué resultado tiene? Primero hay una educación, un informar a la población antes de empezar a multar. Efectivamente, muy buenos días para todos y para todas. Estamos acá en lo que es la avenida Civils y Mirungá, donde se relocalizó nuestro primer equipo de fiscalización. Este equipo está funcionando desde el día de ayer y tiene 30 días para hacer una fase de prueba, donde estamos tomando datos, pero no se está multando. Así va a ser con todos los equipos que se relocalicen, un total de 12 equipos que vamos a estar relocalizando, vamos a estar avisando cuando quede activo cada uno de ellos y vamos a tener 30 días donde van a estar funcionando sin multar. Los equipos están señalizados, el listado está disponible, va a ser todo abierto para que todo el mundo sepa dónde están y bueno, la idea es poder controlar lo que son los excesos de velocidad en esos puntos.
Hay zonas donde, bueno, la velocidad natural es alta y hay que avisar. Por ejemplo, acá está comprobado que cuando se ponen estos aparatos la gente toma conciencia y baja la velocidad. Sí, por supuesto, los equipos de fiscalización controlan los excesos de velocidad, que es uno de los principales componentes de lo que es la siniestralidad en nuestro departamento, ¿no? Está comprobado que a través de los equipos de fiscalización, lo que son los controles, lo que son las intervenciones en ingeniería de tránsito y todo lo que refiere a los temas de comunicación relacionados, hacen a la baja de la siniestralidad, tanto de los heridos graves como de los fallecidos por siniestros de tránsito. Nosotros en el departamento tenemos valores de los que estamos muy orgullosos y queremos seguirlos manteniendo. Por eso es que hacemos todos este tipo de intervenciones. Estas relocalizaciones lo que hacen es responder a los pedidos de vecinos y vecinas de la zona y a través de estudios que lleva adelante la Unidad de Siniestralidad y Lesividad de la Intendencia de Montevideo, acompañando lo que es a la ciudad, ¿no? Y todo el movimiento, la siniestralidad va cambiando, entonces hay que hacer evaluaciones anualmente de todos los puntos, de los lugares donde podemos intervenir y bueno, este es el resultado. Acá la verdad que para lo que es acá el municipio A, el cambio después la construcción de la avenida, lo que fue los semáforos el año pasado y bueno, ahora estamos culminando con este equipo para llevar adelante toda una batería de controles de lo que es la siniestralidad. Decíamos que, por ejemplo, aquí estamos enfrente a una escuela, la escuela 188. Es importante que la velocidad esté controlada aquí por los niños, pero también había una zanja acá donde estamos parados. Sí, había una cebra, originalmente había una cebra, había una cuneta abierta, entonces bueno, la verdad que este es un cambio muy grande, sobre todo para los chiquilines que concurren acá atrás, son 2 escuelas que funcionan, realmente el cambio se nota, ahora estamos parados acá viendo el control de la velocidad ya se está dando por parte de los usuarios y las usuarias de vehículos, y bueno, los cruces acá con semáforo, es toda una batería de acciones que realmente se está notando el cambio. Que usted decía, que se adaptan a la vida en la ciudad, ¿es solicitud de los vecinos o se registraban accidentes acá? En realidad los controles se dan donde hay excesos de velocidad y nuestros estudios se basan mucho en lo que son los reclamos de los vecinos y las vecinas, que son los que están en los puntos, ¿no? Nosotros después de que tenemos el reclamo se hace un estudio profundo de la zona del punto y de la zona que lo rodea y bueno, esto es el resultado de esos estudios. ¿Qué pasa con el casco? Porque muchas veces en el centro se ve que todo el mundo respeta, pero en el suburbio al principio, bueno, se notaba que alguna gente no andaba con casco. ¿Se está controlando eso y cuál es el nivel de acatamiento que tiene? Sí, por supuesto, se está controlando. Sabemos que lo que es la periferia, el uso del casco disminuye sensiblemente. Y bueno, se está trabajando con los municipios en poder hacer un estudio en lo que es el territorio, ¿no? Con ellos, porque realmente el uso del casco es muy importante el uso del casco certificado y abrochado. Muchísimas gracias a Fernanda Artagabeitia. Bueno, ustedes vieron el ritmo que hay acá en la Avenida Civil, es importante. Nos perdimos a los gurises, José María, recién estaban jugando a la pelota ahí y había un griterío divino. La placita que hace unos días estuvimos también con Ciudad Viva mostrando, así que estamos aquí en la zona del oeste a pleno. Somos locatarios en el oeste. Claro que sí, Luca. Bueno, igual ya, nosotros ayer jugamos al fútbol, así que ya tuvimos demasiada pelota por allí, ¿eh? Así que bueno, le mando un abrazo y a ver si dígame. Mire, tengo las manos puestas, José María. Sí, porque ayer no las usó, por eso. También, pero no importa, son detalles. Luca Veloz pasaba allí, ¿eh? Bueno, muy bien. Esa escuela, mi padre supo ser director de la escuela de las Usted conoce Torres. esa escuela, sí, ¿no? Sí, así que más que locatario. Y también un reconocimiento a Lucía Artagabeitia, que es una funcionaria de carrera de la Intendencia de Montevideo, es una directora que realmente ha hecho suya la tarea esta de conocer desde la base lo que es trabajar en ese lugar que está tan modernizado, ¿no? Porque mirá lo que hablábamos antes y hoy por hoy estamos con esta visión de dónde están los problemas y atenderlos ahí desde el punto de vista tecnológico, poder atenderlos. Está muy bien. Bueno, nosotros seguimos y salimos de nuevo. Porque nos vamos al Club Cultural Charco, ahí ya mandamos a una de nuestras mejores embajadoras, Pilar Teijeiro, la pantalla es toda tuya.
Muchísimas gracias, Tania, Josema. Acá estamos, sí, efectivamente, en el Club Cultural Charco, con un gran ventanal al lado y saliendo el sol. Un placer, que a pesar del anuncio de lluvia, por lo menos todavía no ha llegado y se puede disfrutar muchísimo de esta ciudad. Y con buena compañía, porque ya estamos con Camila Gavito, que tiene un par de recomendaciones muy interesantes para escuchar. ¿Cómo andas, Camila? Hola, bienvenidos. Bueno, muy contenta. Gracias, sí, re lindo, ¿no? Acaba de salir el sol en el Exacto. instante que se abrió el móvil. Así Quedamos iluminadas. Quedamos iluminadas y eternas. Exacto, muy bien ahí, ¿no? ¿Qué novedades? ¿Tenés un libro que no es para leer? Exacto, tengo un libro que no es para leer o que es para leer, pero con otros códigos que no son los de las palabras. Es verdad. Que es este libro, es una novedad. Lo traigo porque la verdad que está divino. Llegó la semana pasada, se llama Lumbre y es el tercer libro del ilustrador Gervasio Troche, que es un ilustrador uruguayo del que seguramente reconozcan sus dibujos porque la verdad que tiene como un sello sus personajes, el trabajo ahí un poco como con el blanco y negro. Es una edición que está muy bonita, de una editorial independiente bastante nueva que tiene unos 2 años, que se llama Editorial Club. Así que bueno, este libro lo pueden venir a bichar, lo pueden conseguir. No es el primer trabajo de él, en realidad es una recopilación, no. ¿Cómo es? Es una recopilación de sus últimos dibujos, digamos. Ella tenía 2 textos anteriores que son Dibujos Invisibles y Equipaje. Dibujos Invisibles seguro lo han visto porque tiene una tapa bastante icónica. Y bueno, se sacó las ganas de publicar lo último que tenía dibujado en este último texto. Dibujos que hacen pensar, ¿no? Dibujos que hacen pensar. Sí. Eso me dio cuando estuve revisando recién. Sí, no es para pasar. Haces una lectura rápida o una mirada rápida, pero luego es para pensar. Es verdad. Te quedas pensando y mirándolos un ratito como en los detalles y en lo... Hay como una propuesta ahí que está muy linda a través del dibujo. Bien. Y también tenemos libros ya más tradicionales, en este caso Un joven argentino. Exacto. Traje la primera novela de Federico Falco. Esta novela se llama Cielos de Córdoba. Es una novela que originalmente se publicó en el año 2011, pero que ahora la editorial argentina de Eterna Cadencia la trae en una reedición, porque bueno, era un libro que estaba difícil de encontrar y Federico es uno de los nombres y de las voces más... que están sonando como más fuerte del otro lado del río. Como decía, esta es su primera novela, pero tiene escritas 2 y también tiene un par de libros de poemas, ha escrito dramaturgia, varios libros de cuentos. Trabaja también para la editorial Chay como director de la colección de cuentos de editorial Chay, como de conseguir y reunir autores, y también oficia de traductor en esa editorial, o sea que tiene como un recorrido literario bastante interesante Federico. Y además él tiene un recorrido interesante como cuentista también, ¿no? Exacto, tiene varios libros de cuentos publicados. Y como te decía, yo había leído Los Llanos, que es su segunda novela, que es del año 2020, una novela que fue finalista del premio Ralde, a la que le fue muy bien. Y ahora que apareció esta, que es Cielos de Córdoba, digo, bueno, la voy a leer porque la verdad que me había gustado mucho lo que pasaba en Los Llanos. Federico escribe de una manera que es muy linda, como muy detenida en los detalles, una literatura que es íntima y que se detiene como en diferentes cosas que le van pasando a los personajes que no son grandiosas ni espectaculares. De hecho, por ejemplo, en Los Llanos es un tipo que se separa y se va al campo a cultivar su huerta y vemos lo que pasa ahí. Y en este libro también pasa algo similar, pero en este caso seguimos a un personaje que es un niño que se llama Tino. Tino tiene 11 años, va a cumplir 12, y asistimos un poco como a ese momento de transición entre la preadolescencia y la adultez, que en muchos casos... esta es una infancia bastante difícil, es un nene que tiene a su mamá internada con una enfermedad terminal, entonces lo vemos como va de la escuela y de la casa al hospital a ver a su mamá y ahí se hace amigos de otras personas y como que va conociendo gente. Después en su casa está su padre que parece que no se hace cargo de nada y que tiene como un museo de observación de ovnis, hay como una cosa ahí medio un poco sobrenatural, medio rara, que tiene que ver un poco con Córdoba, ¿no? Como Claro. con esta cosa de los avistamientos y un padre que no se hace cargo de nada, un nene que tiene que volver a su casa a cocinarse, el padre parece como que ni siquiera va a ver a la mamá,
un chico que también está descubriéndose en su sexualidad. En su sexualidad, exactamente, como con sus primeras exploraciones. Y es muy lindo eso, como los ritos de pasajes que tenemos desde que somos niños hasta que somos adultos, pero en este caso pronunciados por la obligación de madurar, porque hay un contexto familiar y una historia de vida que está pasando que hace que él se tenga que hacer cargo de un montón de cosas que son responsabilidades que en realidad un niño no debería tener, ¿no? Entonces, si bien es un texto que no es para nada, o sea, no tiene como un drama así, no caen los golpes bajos, sí es duro en el sentido de que lo que estamos viendo es eso, es una vida de una persona muy chica que tiene que enfrentarse a cosas de verdad muy duras y que en realidad está muy solo también, ¿no? Como que va entablando algunas relaciones con algún compañero de escuela, hay una relación muy bonita con una viejita ciega que está internada en el mismo hospital que la mamá, con la que él genera un vínculo de complicidad muy lindo, como de colaboración, y tiene como esos detalles como muy, muy lindos y esto sucede como en las sierras de Córdoba, entonces es un paisaje que da mucho también como para la descripción, para los animales, para el baño en el río, como que hay una conexión ahí con la naturaleza que también es muy linda y que está muy bien desarrollada en el libro. Y que además la debe conocer bien porque es de Córdoba, ¿no? Yo sabía que era argentino, sí. No sabía que era cordobés. Exacto, él es cordobés, entonces bueno, también son como esos paisajes que le resultan familiares al autor y que los vuelca de alguna manera en este libro. Y bueno, y tiene esto también de ser como una novela, ¿no? Es cortito y ya te digo, es profundo, pero lo podés leer como rápidamente, ¿no? Es un libro que igual te queda, a mí me quedó como ¿Resonando? Me quedó resonando, sí. Como que atraviesa por algunas por algunas cuestiones emocionales que no son livianas, como te decía, y si bien no están contadas de una manera solemne, ni dramática, ni épica, sí, eso que te decía, tiene como en la sencillez de lo íntimo, él encuentra ahí una manera de narrar que es súper interesante y que también recomiendo que lean Los Llanos, que es su segunda novela, ya lo comentaba antes, porque me parece que ahí también termina como de desplegar esa maestría de trabajar sobre el paisaje y sobre las cosas sencillas que nos pasan en la vida íntima, pero que tienen que ver con un mundo emocional que muchas veces es complejo y doloroso. También acá, si veo la portada, ya se ve una sierra de Córdoba y ahí una nube que más bien parece como un ovni. Ya lo sobrenatural está ahí. No les voy a contar lo que pasa con los ovnis en el libro. No nos vas a contar al final, ¿no? No voy a spoilear eso, pero les digo que bueno, que hay alusiones. Bueno, bárbaro. Camila, muchísimas gracias por la recomendación. Bueno, lo tendremos en cuenta a las dos. Bueno, habrá que leerlo entonces. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias y nosotros nos estamos volviendo para estudios, pero hacemos una brevísima pausa y seguimos aquí luego en el Club Cultural Charco. Seguimos en Ciudad Viva y es tiempo de agradecerles los mensajes que nos están llegando a través de todas nuestras redes sociales. Algunos comentando, por ejemplo, la entrevista que tuvimos recién junto a Josema con Sergio Somaruga, opinando sobre algunas de las cuestiones que se conversaron aquí y también sobre todo nuestro programa. Les repetimos que los invitamos siempre a escribirnos, a estar junto con nosotros también de esta manera a través de todas nuestras redes sociales. Y más puntualmente que nunca, nos vamos, Pilar, hacemos una excepción porque sabemos que tenés una nota de excelencia en lo que siempre es ese lugar de encuentro que es el Club Cultural Charco. Así que la pantalla toda tuya, Pilar. Bien, muchísimas gracias, Tania. Bueno, es justamente una linda entrevista, espero poder hacer a partir de ahora, porque pasamos recién, antes de la pausa, estábamos hablando de un escritor español y argentino, y ahora vamos a uno que es digamos, ¿cómo es? De los dos, español, argentino. Soy un español con acento argentino, esa es la pero verdad. vivió un tiempo además acá en Argentina. Me crié en Argentina, ¿cómo se nota que estuve hace poco? Sí, me crié
crié en Argentina hasta los 15 años, pero bueno, voy a la infancia y la adolescencia es fundamental para marcar a alguien, ¿no? Bien, estamos con Javier Arias Artacho, autor de Algún día volveré a buscarte. Llegó a Montevideo en las últimas horas y viene a participar de la Feria del Libro de San José, a presentar justamente su último trabajo, Algún día volveré a buscarte, que realmente a mí me impactó. Podemos hablar primero del libro, pero de la cantidad de cosas que surgen a raíz del libro, ¿no? Porque es la historia, y bueno, tú me vas a contar, de un niño que fue abandonado en la playa por su mamá, y a raíz de eso se desata toda una historia que yo no sabía si encuadrarla, si era una novela policial, un thriller, una novela psicológica. Pero contame cómo surge esta novela. Realmente tenemos tantas novelas en el mercado y tan encasilladas que a mí lo que no me gusta es justamente eso, encasillarme. Es policial, es de suspense, es intimista, sobre todo de trama. Yo lo que tenía claro es que tenía que ser una novela que el lector devorara de principio a fin, y me interesaba contar una historia que atrapara desde el comienzo, ¿no? La idea de un niño que es abandonado en una playa valenciana, su madre que le dice quédate aquí, ahora vuelvo, nunca vuelve, el niño ese que crece abandonado en un centro de menores sin saber quién era, y 30 años después, cuando él se convierte en guardia civil, policía aquí, inspector de la Guardia Civil, vuelve a encontrar en la misma playa donde él fue abandonado un cadáver con su nombre y su número de teléfono. Claro, ese es el momento en el que yo dije, encuentro una historia que al lector lo va a atrapar desde el primer momento, ¿no? Entonces es presente, pasado, presente, y vamos descubriendo cómo él creció, y esta parte es muy interesante, evidentemente, en el centro de menores, que nos habla de muchos temas, justamente del trato al inmigrante, que en España es tan importante, o sea, que es un tema sensible en lo social. Y bueno, y multitud de temas que tienen que ver con lo íntimo, la soledad, el abandono, pero a la vez nos va contando la historia de un personaje que va intentando superarse a sí mismo para, pues eso, llegar a convertirse en quien es, y él en todo momento pensando que su mamá algún día volvería a buscarlo. Él era policía, pero un policía, claro, lo vamos a encontrar un policía de vez en cuando, que él, con ese monólogo interior que él hace, el lector se da cuenta que es un policía con muchos sentimientos dentro, así que le quedó ese trauma, ¿no? Y algo tiene que haber pasado con la mamá. Él siempre pensó. Él siempre pensó, a mí me llamaba la atención desde la esperanza, ¿no? Que eso... no podemos decir nada porque, claro, forma parte de... Es que es una... Me va a pasar yo este último momento te digo, bueno, sí, claro, no voy a decirlo, es un problema eso, sí. Pero, de todos modos, cuando veo más o menos la trayectoria que has tenido, vital, lo que tú mismo publicás, ese arraigo, desarraigo que viviste, bueno, naciendo en Barcelona, viviendo tus primeros años en Argentina, volviendo luego en la adolescencia, qué momento para volver, un desarraigo de vuelta, y pensé en esto, la migración fue lo primero que me vino a la mente, y no solo lo que pasa en España, también es lo que pasa aquí en estas latitudes, y lo que vivimos muchísimo, claro, en distintas épocas en América Latina, en Argentina, en Uruguay, pero investigás también o planteás lo que pasa en Siria. Es una novela que me daba mucha gracia algunos de los personajes, cómo conectan con canciones, claro, con series televisivas. MacGyver, me reía sola cuando escuchaba lo de MacGyver, que bueno, era, por lo menos yo lo miraba en claro, la adolescencia, ¿no? Está puesto con esa intención para que el lector mimetice con el ambiente. Es lo que a veces en la novela histórica te documentas, vale, sí, pero en la novela que es contemporánea también te tienes que documentar para que el lector llegue y respire todo aquel ambiente, ¿no? Antes por privado, llegué ayer y el equipo de Umbriel, Urano, Uruguay, que me están tratando estupendamente, como la gente de San José, pero comentábamos por privado que habían leído el libro y estaban entusiasmadas con la historia, y comentábamos que, bueno, este libro tiene mucho de Javier Arias, porque es su historia, ¿no? No es mi historia, Samir no soy yo, pero sí que tiene esos sentimientos que llevamos dentro y que el escritor le da forma en una historia que para el lector puede ser interesante, ¿no? Ese es el trabajo del escritor. Quizás contar mi vida no es interesante, pero trasladar mis sentimientos sí. Y bueno, evidentemente... Bueno,
Samir tenía 3 años cuando lo abandonaron, 3 años fuiste a Argentina. 3 meses tenía cuando yo fui a Argentina. 3 meses, yo me quedé con el 3. Me crié con... a 3 meses me llevaron mis papás, mi padre español, mi madre argentina, 3 meses y a los 15 años y meses me regresan a España, a Valencia, que va a ser donde resido, no tengo problema de decirlo, voy a cumplir 50 ahora. O sea, imagínate los años que yo llevo en mi vida. O sea, yo soy español de tomo y lomo, como dice. Sin embargo, conservo este acento y doy clases con chavales y con alumnos y no se va, Quisiste también, digamos, volcar todos los paisajes de Valencia, ¿no? Pienso en ese verano de naranjas, Valencia, ¿no? que es un lugar circulando hermoso. en bicicleta. Sí, no, es que yo también... ¿Buscás plasmar además esos olores, esos paisajes en el libro? Los escritores cuando buscamos escenarios, yo he escrito sobre Ushuaia, he escrito sobre Oriente Medio, he escrito sobre África, o sea, me he movido en muchos escenarios como escritor, pero un día descubrí que vivo en Valencia y Valencia es muy desconocida, incluso a veces para en el mismo territorio. Claro. Esos paisajes como si fueran viñedos pero de naranjos, ese entorno con los pinares, con las montañas, es un escenario fantástico para matar a alguien, para que muera la gente, ¿no? Pero sí, son escenarios maravillosos, muy exportables cuando se sale fuera, porque realmente es muy bello. Yo soy un escritor que intento, como habrás visto, describir mucho, no en exceso, pero sí lo justo como para que el que va leyendo se encuentre allí y pueda ver aquello. Y pienso que los escenarios son muy importantes para el lector. Sí, decime. No, simplemente eso, que creo que los escenarios aportan mucho a las novelas, el lugar donde se cuentan. Javier, ¿y qué estás...? Porque todo escritor tiene una búsqueda, toda persona tiene una búsqueda, pero ¿qué buscabas en este caso en particular, en este algún día volveré a buscarte, que ya solo el título impacta, ¿no? Realmente lo primero que buscaba era entretener al lector, porque cuando alguien tiene el detalle y la generosidad de comprarte tu libro o de sacarlo de la biblioteca, simplemente es un homenaje, ya hay que hacerle, es un premio, ¿no?, al lector. Primero que se entretuviera, no solo que se entretuviera, sino que al leerlo se emocionara y encontrara un libro todo lo bien escrito que uno pueda conseguir, ¿no? A partir de eso, los ingredientes, los sentimientos o los objetivos que yo buscaba era que el lector comprendiera que evidentemente se puede luchar desde abajo y salir adelante. Ante la adversidad se puede salir. El esfuerzo, la resiliencia, la constancia, eso es muy importante, yo lo he visto en mi vida. Hay que luchar para salir adelante. Frente a otros personajes que encontramos en el libro, que son esos espejos, esos polos opuestos, como es el caso de Mark, que teniendo las mismas circunstancias no es capaz de remontar, ¿no? La importancia de superarse a sí mismo, la importancia de darse cuenta que el que es diferente, el que es inmigrante, el que es de otra etnia, el que es de lo que sea, esa persona es igual a ti. Simplemente que hay que darle una oportunidad, y esa oportunidad se la tiene que dar primero uno mismo, ¿no? Y luego siempre en mis novelas esa búsqueda, ¿no? Esa búsqueda de uno mismo, esa búsqueda de la identidad. Recientemente había fallecido mi madre y eso también de alguna manera estaba presente en ese el título, que buscaba a su la mamá. dedicatoria. A veces los alumnos en España te ven una persona exitosa, te ven una persona que bueno, que no solo por mi faceta como escritor o por mi vida, sino porque he hecho una familia. Sos docente, tenés tres Y chicas. piensan que siempre todo fue igual, ¿no? Pero hay una búsqueda, hay un esfuerzo, un empezar desde abajo, y por eso la dedicatoria está a mis padres, que siempre me enseñaron a luchar desde abajo. Eso a veces los lectores no lo suelen ver las dedicatorias, pero en este caso sí que es importante. A mis padres, quienes siempre me enseñaron a luchar desde abajo. Y es un poco, es la historia de Samir, ¿no? La historia de aprender a luchar desde abajo, y esa historia, sobre todo, como le dicen aquí en Sudamérica, el suspense, ¿no? Es decir, ¿qué está pasando? Es decir, ¿por qué mi madre me abandonó? Ese presente, es una novela de puzzle. Hay tres como líneas temporales, ¿no? Que yo no sé a vos, ¿no? No sé si pueden verlos esta etapa, la deben tener. ¿Sabes a quién me hizo acordar?
en otro contexto, este es un niño que está vivo, a un niño que hace unos años apareció en las costas. Yo no sé si fue de España, que estaba vestido. Sí, exactamente. Vos sabés que fue esa imagen. Un niño sirio que cambió la historia, ese niño muerto, pero nació el cadáver, estaba el cadáver, exacto, pero además justo venía el origen de acá, de este niño también es Siria, la madre, bueno, tuvo que escapar por diversas circunstancias, pero vos sabés que cuando veo a este niño así, yo dije, esa soledad en la playa, abandonado, y pensé en la historia de tantos niños, ¿no? Sí, en la presentación que hicimos anteayer en Buenos Aires, justamente una de las presentadoras leyó el primer capítulo y yo decía, desde luego que el autor, qué cruel que ha sido, ¿no? La verdad es que el primer capítulo es fuerte emocionalmente. Luego hay que decir que es una novela de superación, es una novela, yo pienso que siempre con espíritu optimista, ¿no? Pues ser optimista no es con decir todo va bien, sino que mostramos lo que hay y luego la vida va resolviendo. La vida son problemas, conflictos que hay que ir resolviendo. Claro. Llegaste hace unas horas a Montevideo, venís desde Argentina. ¿Cómo te ha impactado ver la realidad argentina? No sé qué pretendés o cuál es tu periplo acá en Uruguay. Lo primero es que hay que agradecer a la Feria del Libro de San José, a la Feria de Promoción a la Lectura. Es que realmente estoy admirado de lo que hace San José. Es increíble. Yo estoy aquí por ellos y simplemente son los protagonistas de mi llegada a Uruguay y también en mi paso por Argentina. Estuviste en el Ateneo. En el Ateneo. ¿Y seguís digamos, lo que está pasando en estas latitudes? Claro, totalmente. Me desvinculo un poco. No hay que olvidar que tengo familia, tengo familia en Buenos Aires y bueno, eso hace que siempre tengo ahí el cordón umbilical. El volver, que siempre he vuelto, siempre, pero de visita, incluso con mi familia. Pero bueno, cuando vuelvo siempre digo, es increíble cómo pueden vivir aquí, ¿no? O sea, ese marco que la gente tiene de inseguridad y de lucha. Nosotros vivimos en un contexto más generoso, que haciendo menos se puede obtener mucho más. Y bueno, yo veo aquí en Sudamérica que hay gente que le va muy muy bien y otra gente que le podría ir muy muy bien y no le va muy bien. Claro. Es una lucha constante. Es el continente más desigual. Sí, es muy desigual y eso... Bueno, mi esposa eso me lo marca mucho, ¿no? Cuando venimos y eso dice, ella no lo entiende, dice, no lo entiende, el que tiene otra mirada. Exacto. Pero bueno, yo encuentro que es volver a casa. Yo cuando vengo, además Uruguay, para mí los ingredientes de Uruguay... ¿Ya lo conocías? Nunca es la primera vez. Pero para mí los ingredientes de Uruguay y los ingredientes de Argentina son los mismos, ¿no? Y es como estar en casa. Yo me siento en mi casa. Es que, claro, el acento, es difícil explicar lo del acento, pero yo no lo puedo explicar después de tantos años como lo mantengo, pero es quizás por esa nostalgia que yo siempre he tenido por Argentina, sin haber sido nunca argentino. Claro, sí. Y la tengo ahí. Eso es algo, para mí fue un gran placer presentar en el Ateneo y bueno, fue un momento importante para mí de reconocimiento, de sentir también que he sentido en Argentina y espero que también aquí en Uruguay que el libro está funcionando muy bien, se está leyendo mucho en Argentina para mi sorpresa digo sorpresa porque los libros pueden ser buenos. Cuando las historias son universales se pueden leer en cualquier lugar. Javier Arias, muchísimas gracias por estar acá, bienvenido a Uruguay, a Montevideo, a San José, deseo que buena estadía y gracias por venir aquí a Charco. Nosotros volvemos con ustedes a estudios, compañeros. Muchas gracias, Pilar, y qué ganas de leer ese libro, ¿no? De descubrir esas historias que nos contaban, de esta forma de involucrarse, de una historia que no tiene nada que ver quizás con la historia personal, pero que en la soledad, en la búsqueda del amor, en la relación con la familia tiene tanto de nosotros. Promete, así que bueno, queda hecha la invitación también. Bueno, momento de... Estoy acá, hola, acá me cambié de cámara. Hola, ¿cómo estás, Marquitos? Momento de agenda cultural. Es verdad, que comienza a toda música tropical. Ahí está. Hay una publicidad en las transmisiones de fútbol de Martín Quiroga vendiendo una moto que te da... Yo odio la moto, pero te da ganas, realmente no podés dejar de cantarla. Martín Quiroga, y me pongo de pie para nombrarlo. Ya después lo hago. Y con motivo del festejo de sus 30 años de carrera, una historia que supo reflejar muy bien Noche Plena. Mírenlo, discúlpeme. Pero si está Martín Quiroga hay que dejarlo sonar.
los creíbles, ¿no? Qué grande Martín Quiroga, ya sabés, dice. Sí, no es de mis músicos preferidos, pero es de los que más les creo, con eso te digo todo. Sí, auténtico. 30 años de carrera musical, llega al Teatro de Verano, uno de los referentes más carismáticos de la música tropical de nuestro país. Me parece muy bien lo que dice este guión. Martín Quiroga, quien supo formar parte de conjuntos como Caribe con K y La Cumana, se presenta esta noche a las 21 horas, como decíamos, en el Teatro de Verano, y las entradas están a la venta por Ticantel. Qué grande Martín Quiroga allí en uno de los Montevideo Tropical, ¿eh? Que Martín Quiroga en algún momento estuvo muy complicado de salud, salió a flote. Bien. Tuvo algún incidente también, Sí, pero sí. es un referente sin duda de este lado de la cultura, de esta movida tropical. Y tiene un montón de canciones, pero bueno, vaya hoy, Teatro de Verano, y ahí repaso un poco lo que es la historia y la trayectoria de Martín Quiroga. Me voy acá, y acá les cuento, vení, acá les cuento que esta noche también hay música en el Teatro Solís, porque Daniel Drexler presenta su nuevo disco, La Voz de la Diosa Entropía, en el marco de una gira que comienza en Uruguay y luego llegará a Argentina y Brasil. El compositor y cantante uruguayo presenta su nuevo disco de estudio con una propuesta de candombe, reggae, pop, minimalismo y arreglos orquestales. El espectáculo será en la Sala Zabala Muniz a partir de las 20:30 horas. Y mirá que pasan cosas a nivel cultural en la ciudad de Montevideo. Y hay una propuesta que se llama Infernum, que cuando te la cuentan es mucho más que una obra de teatro. Porque es una obra que se realiza en el Teatro Florencio de Sánchez, pero que nace, por ejemplo, en la explanada de Montevideo, desde donde parte un ómnibus que te lleva y luego te trae directamente al centro de Montevideo. Esta obra se estrena mañana en el Centro Cultural Florencio Sánchez y, como decíamos, la función comienza en la explanada de la Intendencia. La historia es así. En la espesura de la noche, Alberto no duerme. Deambula con la mirada perdida al descubrir que sus padres biológicos estuvieron vinculados a grupos subversivos de principios de los años 70. Decide quitarse la vida y realiza una convocatoria para presenciar su suicidio. Se adentrará en lo más profundo del infierno, recorriendo sus 9 círculos, pero la aparición de un personaje misterioso lo llevará a echar luz sobre su historia. Y escuchá lo que te cuento sobre la logística de esta obra. Porque con dramaturgia de Fabián Silva y Agustín Camacho hay alrededor de 100 personas en escena. Es un montón. Esta propuesta se presenta los viernes, sábados y domingos de octubre a las 20 horas, como decíamos, en el Cerro de Montevideo, allí en el Centro Cultural Florencio Sánchez. Infernum, en el Florencio Sánchez, Cerro y Grito Gemelo. Está muy interesante la propuesta. Vos te das cuenta lo que implica, ¿no? La logística de ir desde el centro hasta el cerro, volver, y esas 100 personas en escena en un lugar que es de la cultura descentralizada. Una de los centros, además, que tuvo mucho trabajo de los vecinos para recuperar eso que hoy es una belleza. Es precioso. Bueno, justamente el centro cultural, todo el centro cultural, más allá del escenario, de la sala, es espectacular. Bueno, quedaron hechas las recomendaciones y nosotros hasta acá llegamos, Tania Tavares. No puedo creer que terminamos en hora, José. Terminamos en hora porque es el cumpleaños de Valeria. Le mandamos otro así beso. la liberamos temprano, que se cumple. Los sanguchitos no van a venir solos, así que... Capaz que mañana trae. Porque puede salir ahora y le da tiempo para... No sé, la tiro, usted ve ahí. Bueno, feliz cumple, Vale. Todo el mundo sabe que las cosas, lo más lindo de los cumpleaños es la comida el día después. Sí, así claro. que te esperamos con todo, Valeria. ¿Usted viene mañana? Y sí, estoy de tempranito. Si quieren, nos acompañen y los acompañamos nosotros. A partir de 8:30. Muy bien, a las 8:30, Ciudad Viva, mañana. Que pasen bien. Que la vida da 1000 vueltas y más vueltas para ver cómo zafas. Que un día como tantos te aparece una luz de inspiración.